Bien, pues vamos a meternos de lleno en el material que tenemos hoy. Son una serie de extractos de un libro, Sanidad Poderosa, de John Wimber y Kevin Springer. Y la idea que plantea es, como mínimo, provocadora. Desde luego, nos propone analizar un concepto que genera fascinación y controversia casi a partes iguales, que es la sanidad divina en el mundo de hoy. Pero lo interesante es cómo lo aborda. No es un simple tratado de teología, sino que es un viaje muy, muy personal. Exacto. Es casi la crónica de una lucha, o de varias luchas, ¿no? Por un lado, la del propio autor, John Wimber, que era un predicador muy conocido por enseñar sobre sanidad. Y que, paradójicamente, se encuentra con que él mismo no puede ser sanado. Vaya ironía. Totalmente. Y esa lucha personal sirve como espejo de una lucha mucho más amplia. El texto se pregunta por qué hay tanto escepticismo, no solo fuera, sino dentro de los propios círculos de creyentes. O sea que analiza las barreras culturales, teológicas, incluso psicológicas. Exacto, las que nos hemos ido construyendo. Pues ese es el plan. Vamos a desgranar esos argumentos, a entender las barreras que describe y a seguir el camino que propone para superarlas. Es una inversión en una perspectiva muy específica sobre la fe, el sufrimiento y lo sobrenatural. Eso es. Para empezar, el libro nos sitúa de lleno en esa paradoja que comentábamos. Nos cuenta el propio Wimber que en 1985 está en Inglaterra dando una conferencia sobre sanidad divina. Mientras su propia salud se está literalmente desmoronando. Es tremendo. Sí, es de una ironía brutal. Le acaban de diagnosticar una lesión en el corazón que podría ser mortal, y a eso se suma un sobrepeso importante y un ritmo de trabajo que era insostenible. Y los médicos le dan un aviso muy serio, ¿no? Serísimo. Le dicen que podría morir en cualquier momento. Y ahí lo tienes. El hombre que ora por la sanación de otros sintiéndose completamente bloqueado para recibir la suya. Lo fascinante es el análisis que se hace a sí mismo. No busca excusas fuera, sino que va a la raíz del problema. ¿Y qué es lo que encuentra? Pues encuentra que el problema no es tanto teológico como profundamente personal. Identifica un orgullo y una autosuficiencia enormes. Autosuficiencia. ¿En qué sentido? Él mismo cuenta que por su estilo de vida tan compulsivo sentía que se merecía estar enfermo. O sea, veía el tratamiento médico casi como un castigo justo. Vaya, como una disciplina por haber hecho las cosas mal, dice el texto. Exacto. O sea que la barrera no era la falta de fe en Dios, sino un exceso de fe en su propio sistema de méritos y castigos. Claro, en su capacidad de controlarlo todo. Totalmente. Él lo llama una autosuficiencia tóxica. Pensar, esto me lo he ganado, es justo lo contrario a la idea de la gracia que él mismo predicaba. Había eliminado la posibilidad de un regalo, de algo no merecido. Eso es. En su propia mente, se había puesto a sí mismo en el centro y había borrado la posibilidad de que Dios interviniera por pura gracia. Y aquí es donde la historia da un giro de guión. Cuenta que una noche, en plena crisis, siente que Dios le hace una pregunta. Demoledora. ¿Sí? Es la pregunta que lo cambia todo. Según él, escucha. John, ¿quién es Dios? ¿Tú o yo? Directísima. Es un momento de claridad total para él. Se da cuenta de que se ha pasado la vida rechazando la gracia por su orgullo, por su independencia. Y la elección, de repente, ya no es estar sano o enfermo. ¿Sí, no? Sino elegir entre dos caminos. O morir aferrado a su voluntad, a su autosuficiencia, o rendirse, arrepentirse de ese orgullo y por fin aceptar un regalo. Entiende que su problema es espiritual antes que físico. Es increíble cómo ese problema de orgullo personal es casi un reflejo de lo que el libro describe a nivel general, ¿no? Esa resistencia a aceptar lo que no controlamos. Totalmente. Y de hecho, el libro arranca con otra anécdota, esta vez con su hijo, que ilustra a la perfección cómo nace y cómo se alimenta ese escepticismo. La historia de las picaduras de abeja. Esa misma. Estamos en 1964. Su hijo Sean, de 3 años, es atacado por un enjambre. El niño está cubierto de ronchas, gritando de dolor. Y Wimber, que era un cristiano bastante nuevo, no sabe muy bien qué hacer. Y reacciona de una forma muy instintiva. Sí, pone las manos sobre el niño y empieza a orar en un lenguaje que no entiende, lo que se conoce como hablar en lenguas. Y el resultado es inmediato, espectacular. Asombroso. Según su relato, en menos de 5 minutos, todas las ronchas desaparecen por completo y el niño se queda dormido, en paz. Un milagro en toda regla, vamos. Visto con sus propios ojos, sí. Es una historia increíble,
Pero lo que me parece más fascinante es que ni siquiera una experiencia tan potente fue suficiente para él. Uno pensaría que después de algo así ya es imposible dudar. Exacto. Y ese es el punto clave que quiere señalar el libro. Tiempo después, él y su esposa Carol van a un estudio bíblico de corte carismático y tienen una experiencia malísima. Les parece todo muy forzado, ¿no? Muy falso. Y a partir de ahí, hacen lo que hacemos todos muchas veces. Generalizan. O sea, que una sola experiencia negativa pesa más que un milagro que has vivido en tu propia casa. Eso dice mucho sobre la psicología del escepticismo. Muchísimo. Llegan a la conclusión de que si esa experiencia fue falsa, entonces todo lo relacionado con los dones carismáticos, sanidad incluida, debe serlo también. Y empiezan a dudar de su propio recuerdo. Empiezan a darle vueltas. Bueno, quizá la curación de Sean fue una reacción natural. A lo mejor nos lo imaginamos. Una mala experiencia les sirve de excusa para reinterpretar y anular algo sobrenatural que habían presenciado. Y esto que le pasa a él, el libro lo conecta con algo más grande, a nivel cultural, ¿no? Porque no es solo una anécdota. Claro, lo presenta como un síntoma de una corriente más amplia, el secularismo occidental. El texto habla directamente del materialismo, la idea de que solo existe la materia, y del racionalismo. La creencia de que todo tiene una explicación lógica. Exacto. Y argumenta que esa mentalidad está tan metida en nuestra cultura que acaba por contaminar incluso la visión de la gente creyente, haciendo muy difícil aceptar una intervención sobrenatural. Y da una cifra que es muy reveladora, ¿verdad? Sí, es un dato demoledor. Cita un estudio que analizó más de 87.000 páginas de las principales obras de teología, y el resultado fue que menos del 0,1% de todo ese contenido hablaba de sanidades, milagros o señales. Menos de un 0,1%. Es un contraste brutal con el peso que tienen estos temas, por ejemplo, en los evangelios. Y además de las barreras culturales, también están las barreras, digamos, puramente teológicas que se han construido para justificar esta ausencia. Correcto, se refiere a la doctrina del cesacionismo. Es una idea muy influyente que básicamente dice que los dones milagrosos como la sanidad cesaron con la muerte del último apóstol. ¿Y cuál era el argumento para eso? Pues que su propósito era validar el mensaje cristiano al principio, y una vez que la Iglesia se estableció y se completó el Nuevo Testamento, pues ya no hacían falta. Y menciona que esta idea no es nueva, que viene de lejos. Sí, la popularizaron teólogos muy importantes como Calvino, y más recientemente tuvo un empujón enorme con la Biblia de referencia Scofield, que fue muy influyente en el siglo XX. Para mucha gente la ausencia de milagros no es un problema, es la norma. Y luego está la gran pregunta, la que quizá es la barrera más difícil de todas, el sufrimiento. La idea de que si alguien sufre es porque es la voluntad de Dios, quizá para enseñar algo. Y que orar por su sanación sería como ir en contra de ese plan divino. Exacto. El libro se enfrenta a esa idea directamente. Sostiene que orar por los enfermos no es oponerse a Dios. Y usa una analogía muy potente con la novela La peste de Albert Camus. Qué interesante. En la novela está el conflicto entre el médico, que lucha contra la enfermedad como un humanista, y el sacerdote, que al principio la acepta como un castigo de Dios. El clásico dilema entre la acción humana y la soberanía de Dios. Eso es. Pero el argumento del libro es que Camus parte de una premisa teológica que, según la doctrina cristiana tradicional, no es correcta. Esta no ve la enfermedad como algo bueno enviado por Dios, sino como una consecuencia del mal en el mundo. A lo que la Biblia llama el reino de Satanás. Precisamente. Por tanto, luchar contra la enfermedad no es luchar contra Dios, sino todo lo contrario, es alinearse con la misión de Cristo. Que en los evangelios aparece constantemente luchando contra la enfermedad y la muerte. Exactamente. Desde esa perspectiva, el médico de Camus estaría, sin saberlo, más alineado con el propósito de Dios que el sacerdote que se resigna. Luchar contra la enfermedad es luchar contra el enemigo de Dios. Y después de todo este análisis, de todas estas barreras, el libro nos devuelve a la historia personal de Wimber. Había aparcado el tema de la sanidad, se había vuelto un escéptico y se centró en construir una iglesia de éxito. Pero algo seguía sin ir bien. Describe un vacío existencial tremendo. Tenía una iglesia que crecía, con cientos de personas, pero él se sentía totalmente desconectado, miserable. ¿Por ser el pastor? ¡Uf! ¡Qué pregunta! ¿Y qué respondió? Su respuesta sincera para sí mismo fue no. Y ahí se dio cuenta de que la institución, la iglesia que había construido, se había convertido en su ídolo. Había reemplazado la relación personal por el éxito del ministerio. Exacto. Y esto desemboca en una crisis total, en un sitio tan poco espiritual como la habitación de un hotel de aeropuerto en Detroit.
La imagen es potentísima. Un predicador de éxito, solo en un hotel, enfermo, agotado, y sintiendo que estaba cavando su propia tumba. Es ahí, en lo más bajo, donde hace algo que no había hecho en años. Abre la Biblia para leerla para él. No para preparar un sermón. No, para él. Y lee el Salmo 61, que es un clamor desde la desesperación, y simplemente se rompe. Y esa noche tiene una experiencia en la que siente que Dios le dice: John, he visto tu ministerio, y ahora voy a mostrarte el mío. Fue como un reinicio. Un quebrantamiento, lo llama el libro. El final de una etapa y el principio de otra totalmente nueva. Y mientras a él le pasa todo esto, su mujer Carol, que era incluso más escéptica, vive su propio proceso en paralelo. El libro le da mucha importancia a esto, ¿verdad? Es crucial, porque demuestra que no era solo cosa de él. Ella era, si cabe, más hostil a lo sobrenatural. Pero tiene un sueño muy vivido. ¿Un sueño? Sí, se ve a sí misma dando un sermón en contra del don de lenguas, y al final del sermón, en el propio sueño, se despierta y se da cuenta de que está hablando en lenguas. Vaya giro de guión, desde luego. Totalmente. Esa experiencia la desarma y la lleva a arrepentirse de su escepticismo. Y poco después decide poner a prueba esta nueva apertura. Y aquí viene otra de las anécdotas más potentes. Sí. Una noche, mientras John Wimber duerme a su lado, ella, que sufría de una artritis reumatoide muy dolorosa en el hombro, coge la mano de su marido dormido. Él estaba completamente inconsciente. Sí, y se la pone sobre el hombro que le duele. Y lo increíble es eso, que él no estaba haciendo nada. No podía atribuirse ningún mérito. Ahí está la clave de la historia, según la narra el texto. Ella siente una oleada de calor que le recorre el brazo y al instante el dolor desaparece. Así de repente. Por completo. Fue sanada. El hecho de que ocurriera con él dormido subraya la idea central del libro. El poder no está en la persona, sino que viene de otra fuente. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que nos cuentan estas fuentes es la crónica de un viaje de ida y vuelta. Totalmente. Un viaje desde un escepticismo muy arraigado, alimentado por malas experiencias, por una visión racionalista del mundo. Hasta la convicción de que, de que la sanidad divina es una parte activa y presente de la fe. Y el mensaje central es que las barreras más grandes no suelen ser las externas, sino las internas. El orgullo, como en su caso, el miedo a lo que no controlamos, el peso de una mala experiencia. Exacto. Y esa asimilación, a veces inconsciente de que si algo no se puede explicar en un laboratorio, simplemente no es real. El viaje del autor se presenta como un quebrantamiento necesario de todas esas murallas para poder experimentar otra cosa. Y para terminar, el libro deja una idea en el aire, una reflexión final. Sí. A lo largo de los extractos se intenta distinguir lo que el texto llama sanidad divina de otros fenómenos que podrían parecer similares, ¿no? Como curaciones psíquicas o de otro tipo, atribuyendo cada uno a diferentes fuentes. Y esto, independientemente de lo que crea cada uno, plantea una pregunta final muy desafiante. A ver, ¿cuál es? En un mundo lleno de afirmaciones extraordinarias, desde sanaciones espirituales y milagros hasta fenómenos psíquicos y energías inexplicables, la pregunta es: ¿qué marco o qué criterios utilizamos cada uno para discernir la fuente y la validez de una experiencia que desafía una explicación puramente material? Es una pregunta que nos obliga a examinar nuestros propios filtros sobre lo que es real,